Buenas tardes, mis hermanos y hermanas en Cristo. Que el Señor le bendiga. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Génesis y voy a pedirles si pueden abrir sus Biblias en el capítulo 20 del libro de Génesis. Génesis capítulo 20. Y antes de hacer esto, vamos a orar y luego vamos a entrarle al texto. ¿Les parece? Vamos a poner en oración este tiempo con el Señor. Padre, te damos gracias por esta tarde, Señor. Por este día, oh Dios, que has hecho para tus propósitos, para hacer tu voluntad por medio de todo lo que sucede. Dios, precioso Padre, venimos hoy viendo esta historia, esta narración que tu hijo Moisés escribió para nosotros, donde vemos pecado, vemos tu gracia, Señor, vemos fe genuina y fe sincera, Señor, y vemos algunos conceptos allí, Señor, que tú quieres enseñarnos en esta tarde, Padre. Así que te pongo en tus manos no solamente mi capacidad para explicarlos, pero ayúdame, por favor, pero también, Señor, para que todos los que estamos aquí podamos ser edificados por medio de esos conceptos que están allí en el texto, para que puedas transformarnos a la imagen de tu Hijo ahora, oh Dios, que tu evangelio está trabajando poderosamente en nuestros corazones. Así que nos presentamos, Señor, para que nos ayudes a aplicar las verdades del texto en nuestras vidas y hacernos lucir más como Cristo para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús te pido esto. Amén. Este capítulo tiene que ver con la gracia de Dios. ¿Cómo funciona la gracia de Dios en nuestra desobediencia? La semana anterior estudiamos sobre Dios presentándose como un rey justo, como un juez justo que emite juicios justos. Y vimos cómo su percepción del pecado y cómo trae su juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y estudiamos esa realidad. Hoy lo que el texto nos está trayendo es el tema de su gracia, el tema de su inmerecido favor hacia nosotros, y cómo funciona ese favor inmerecido en nuestra desobediencia. Nosotros en Cristo entendemos ahora el Evangelio, la mayor expresión de la gracia de Dios. Y una vez que hemos abrazado en fe, como el pastor Tino lo explicaba, las buenas noticias de ese evangelio, entonces el Espíritu está trabajando en nosotros ahora. Pero eso no quiere decir de que no pecamos. Claro que pecamos todavía. Pero entonces, ¿cómo funciona la gracia de Dios en medio de nuestra desobediencia? Cosa que hacemos posiblemente hasta diariamente, todos los que estamos aquí. Entonces, ¿cómo funciona en el texto, en la historia, la gracia de Dios trabajando a pesar de que aquellos que son su pueblo, ahí en el texto y hoy aquí en la realidad, le desobedecemos? Y eso es de lo que trata este tema. Nuestros chicos menores, los adolescentes, están aprendiendo lo mismo que nosotros, lo que vamos a ver. Pero los chicos más pequeños están aprendiendo un concepto más simple que dice que cuando nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Y eso espero que si tú tienes chicos pequeños, este sermón te prepare para ir a casa, tratar con los adolescentes o si no también con los niños más pequeños. Lo primero que quiero compartir con ustedes en relación a esta gracia. ¿Qué significa gracia? No me lo respondas, pero allí, ¿cómo definirías la gracia de Dios? La gracia de Dios en la Biblia se presenta como este favor que no nos merecemos de Dios para con nosotros, que lo ejecuta de distintas maneras. Pero también en el Nuevo Testamento se enseña la gracia de Dios como el poder del Evangelio trabajando en nosotros, que se manifiesta de distintas maneras. Entonces, la gracia específica de Dios es el poder de Cristo
morando en nosotros por medio de su Espíritu, haciéndonos, transformándonos más como Él. Solo un creyente puede estar siendo receptores de la poderosa gracia de Dios trabajando en él y en ella. ¿Quién es un creyente? Una persona que ha escuchado, entendido, aceptado y hecho propio, aplicado sobre sí mismo, las buenas nuevas de que Cristo vino a morir por un pecador, por el perdón de sus pecados. Entonces un creyente hizo objeto de su fe esa obra y se la aplicó a sí mismo. Confesó su pecado delante de Dios y le pidió salvación y clamó por la obra de Cristo en su lugar. Entonces cree en Cristo como su Salvador y cree en Cristo como su Señor hoy, quien lo gobierne, eso es un creyente. Entonces la gracia de Dios, a pesar de que este creyente todavía está hecho de una carne de pecado, está en lucha contra su pecado, pero todavía peca. Entonces la gracia está trabajando en su vida. Y los conceptos de ese favor no merecido trabajando en su vida todavía se ven en el texto en varias secciones. Lo primero, mis hermanos, tiene que ver con el pecado. El pecado se opone a los propósitos que Dios tiene para con nuestra vida. Siempre lo va a hacer. El pecado se opone al plan de Dios, afecta los planes de Dios, los propósitos de Dios. Siempre lo va a hacer. Los va a trazar, los va a cambiar o los puede afectar completamente. Entonces miren el versículo 20, el 21. Abraham salió de donde estaba hacia la tierra del Negev, 21, y se estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Abraham decía de Sara su mujer: es mi hermana. Eso es lo que él solía decirle a las personas, que era su hermana, no su esposa. Entonces Abimelech, el rey de la ciudad donde vivía, Gerar, envió y tomó a Sara como su esposa. Pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo: eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Del pecado de quién puede meterse y afectar y oponerse al plan de Dios. Abraham. Abraham había recibido la promesa de bendición de parte de Dios, de proveerle protección, de proveerle provisión económica, de hacerlo grande su descendencia. Entonces quiere decir que no iba a morir, quiere decir que iba a poder tener hijos y quiere decir que les iba a proveer para volverse una gran nación. Donde quiera que él fuera, esa promesa, Dios cumpliría con celo sus promesas de bendición para con él. Pero ahora él va a esta ciudad, él decide ir a esta ciudad y hay un rey y lleva a Sara, que está alrededor de sus 100 años y es una mujer que el rey desea hacer su esposa. Imagínense la belleza de Sara. Entonces el rey quiere tomarla como esposa. Entonces dice más adelante, en los versículos más adelante, que le dio miedo y que tuvo temor y que por temor a eso se puso de acuerdo y le dijo a Sara: tú vas a decir de nuevo que eres mi hermana, no mi esposa, porque no quería que lo mataran. Entonces estamos hablando de un hombre que Dios le prometió reiteradas veces que iba a bendecir las naciones, todas las familias de la tierra por medio de su descendencia. Y lo que él necesitaba hacer era obedecerle y confiar en él. Pero entonces ahora él no pierde confianza en lo que Dios prometió y decide salir a asegurar lo que Dios le prometió, que no va a morir. Y para eso necesita pecar y decide pecar, y es mentir, no decir la verdad. Y decide mentir. Ahora, ¿por qué sabemos de que es mentira lo que está haciendo y es pecado lo que está haciendo? Porque en el texto dice que claramente él dijo: diga que es mi hermana, no diga que es mi esposa. Entonces su intención y motivación es que los otros entiendan de que no está casado, ni Sara ni él, y que son hermanos. Y por ende, por medio de esa mentira, el rey viene y la toma por esposa. El rey tenía esposa y tenía concubinas y toma a Sara por esposa. Entonces pone ese pecado, esa falta de fe, esa necedad de parte de Abraham de seguir haciendo esto que ya había sido confrontado,
sigue decidiendo pensar que él sabe mejor que Dios, que eso es lo que debe de hacer, no busca el consejo de Dios, no busca en lo que Dios le ha revelado sobre él mismo, lo que ya le ha enseñado en el pasado, pero va y cae en el mismo pecado. No hay persona más necia que el que comete un error varias veces y no aprende de él. La persona sabia comete un error y aprende de él y evita volver a practicarlo. Pero la necedad, es la necedad, no la inteligencia ni la sabiduría, que lo hace a uno caer una y otra vez sobre lo que uno ya sabe está mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios quería traer a Cristo por medio de la descendencia de Abraham. Y Abraham pone en peligro a Sara. Entonces, ahora, ¿cómo aplicamos ese principio a nosotros? Bueno, es el mismo. Tu pecado y mi pecado puede realmente afectar los propósitos que Dios tiene para tu vida y para la mía. Dios se maneja en el sentido de que nos creó a su imagen para vivir para su gloria. Nos creó a su imagen para estar en el marco de su bendición y utiliza mandamientos para llevarnos a ese círculo de bendición, donde está su diseño, donde están sus maneras, donde están sus conceptos. Pero si nosotros decidimos decir no a ese diseño, no a ese mandamiento, no entramos en el círculo de bendición, más bien recibimos algo que no es la bendición de Dios. Y lo que es realmente es el producto y las consecuencias de pecar contra Dios. Entonces, mira lo que dice algunos pasajes sobre nuestro pecado para que no lo minimicemos. Proverbios 16, 18, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída va la arrogancia del espíritu. Cuando alguien quiebra la palabra de Dios, cuando alguien desobedece la palabra de Dios, no es realmente sabiduría y conocimiento lo que tiene o lo que muestra, sino dice el pasaje orgullo. Los errores, los pecados, las consecuencias del pecado, lo que está detrás es el orgullo de la persona. Cuando la persona peca, no peca porque es que yo no sabía, no peca porque hay orgullo. Cuando uno no sabe, uno no toma decisiones, uno busca el conocimiento primero y se informa y luego toma decisiones. Entonces no hay ignorante que pueda decir, yo no sabía, porque la palabra de Dios revelada ya le es contada. Mira lo que dice el siguiente proverbio: el camino del necio es recto a sus propios ojos, pero el que escucha consejos es sabio. El que ignora busca consejo. En la Biblia y en el libro de Proverbios hay tres fuentes de la sabiduría que Dios le da a todo ser humano. Número uno, los padres, padre y madre. Todo ser humano es creado de la imagen de Dios. Y nuestros padres, indistintamente quién ellos, hay cosas, indistintamente lo imperfectos que ellos sean o hayan sido, hay cosas que Dios les ha enseñado por su experiencia y situaciones que sí van de acorde a la verdad de Dios. Y los pone ahí como guardianes, como fuentes de sabiduría. Ahora, todo consejo que buscamos es de acorde a la palabra de Dios. La segunda fuente dice que es la palabra de Dios en el libro de Proverbios. La palabra de Dios es la fuente revelada de sabiduría. Y la tercera dice que está en las calles. No que tenemos que salir a aprender de las calles, pero en las calles, en las personas normales, en las personas que están alrededor, hay sabiduría sobre las cosas que vamos a hacer. Pero si quieres convencerte, ¿cuándo es que tomaste una decisión por necedad y orgullo? Fue cuando rechazaste el buen consejo. Saben, en el pasado yo he pecado contra Dios. Y antes de que pecara, vinieron personas a advertirme. Y creí que estaban erradas y que yo estaba bien. Y decidí hacer lo que yo quería hacer. Bueno, llegué a darme cuenta de las consecuencias. Era pecado. Pequé contra Dios, me dañé a otros. Y luego me recordé de las personas
que me advirtieron o que vinieron a tratar de enseñarme desde mis papás o pastores y demás. Y cuando veo este proverbio, dice, claro, era mi necedad porque yo veía aquello como bueno a mis propios ojos. Pero ¿cómo me podía yo dar cuenta que estaba ciego? Porque estaba rechazando el consejo. Y eso es lo que identifica al necio del sabio. El sabio escucha la corrección, el sabio escucha el consejo, lo pesa y lo compara con la palabra de Dios y busca la palabra de Dios. Los más jóvenes aquí van a ser tentados a pensar por ese deseo a veces de nosotros cuando estamos jóvenes de independizarnos de otros, de querer tomar las decisiones ya sin que nos las digan, pero en nuestra propia. Va a haber una tentación ahí de ahora yo, porque ya físicamente, intelectualmente ya puedo decidir, y cuidado, y me están dando la libertad de decidir, de asumir, y es donde estaría la necedad, de que no necesito consejo, que no requiero consejo. Y quiero dárselos porque ese es normalmente el pecado de nosotros, de los cuando estuvimos jóvenes. Y los que no estamos tan jóvenes hoy, les podríamos dar evidencia de cómo esa independencia más bien es lo que el diablo utiliza para engañarnos a tomar decisiones que nos traen consecuencias y a los que más amamos que llegamos uno u otro día a arrepentirnos. Mira Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. El temor del Señor es una reverencia en cuanto a Dios, un respeto en cuanto a Dios, que lo que hace es que me mueve a buscar lo que es su conocimiento sobre las cosas. Dice, los necios desprecian la sabiduría de Dios, los necios desprecian la instrucción de Dios. Por último, Santiago 1:14-15 dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión en su corazón. Después, cuando esa pasión da luz al pecado y cuando el pecado es consumado, lleva a la muerte. Y esta es la destrucción que el primer versículo mostraba. Las consecuencias de la necedad, de creernos suficientemente capaces como para contradecir al que realmente lo sabe todo. Y cómo realmente cuando nosotros somos seducidos por el pecado es porque estamos decidiendo dejar que lo que está en el corazón tome control, creyéndonos superior a Dios, mejor que Dios, más sabios que Dios. Ahora, en el texto, los pecados que son mostrados, expuestos de parte de Abraham y de Sara son miedo, orgullo, necedad, rebelión. El pecado no es un error. El pecado es descrito en la Biblia y como Dios lo ve, como una rebelde postura delante de Dios. No como un error, no como algo inocente. No es como algo que lo cubre y que no merece ni trae juicio. Absolutamente trae juicio y tiene consecuencias, siempre. Ahora, por la gracia de Dios, también tenemos en su palabra una gran fuente de sabiduría. Miren en Isaías, dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son como mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus propios caminos. Camino se refiere a las maneras de andar, a las maneras de conducirse, a los comportamientos, a las decisiones. La sabiduría de Él es superior que las maneras de actuar que nosotros. No se comparan. Entonces necesitamos poder aprender en la vida, empezar a decirle no al camino que yo quiero tomar y sí al camino que Dios me está dirigiendo a tomar. Muchos de nosotros aquí a la fuerza hemos aprendido eso. Porque nos hemos caído contra nuestro pecado y nos dimos cuenta, ya mejor no tanto con respecto a mi sabiduría, porque me ha ido un poco mal. El pecado también enseña, pero lastimosamente las consecuencias del pecado a veces son difíciles de conllevar. Entonces no es una idea de salir a pecar para aprender y ser más experimentado, nunca va a ser esa la manera. Nuestros hijos
No tienen que experimentar con sexo para poder llegar a ser experimentados en el matrimonio. Nadie tiene que pecar. Esa es nuestra decisión en arrogancia de creer que sabemos más que Dios. Una persona virgen, un hombre y una mujer virgen pueden llegar perfectamente al matrimonio, aunque no conozcan dar un solo beso, pero porque honraron a Dios y buscaron el diseño de Dios bajo un pacto matrimonial, la protección de Dios en un pacto matrimonial, trae esa relación de intimidad sexual en el marco de un matrimonio. Y Dios bendice esa unión y hace esos dos una sola carne. Y con la protección y provisión de Dios, esas personas pueden gozarse de esa intimidad sexual de una manera como nunca nadie puede ejercer. Eso es la sabiduría de Dios. Eso es lo que Dios quiere desde el inicio para nuestros hijos y para nosotros. Eso es el diseño de Dios. Esos son los pensamientos más altos, caminos, conductas más altas que nosotros lastimosamente ponemos en duda, inclusive nos burlamos de. Pastor, es que ya estos son tiempos nuevos. Es que Él sí me ama. Y para serles sincero, no, la palabra de Dios permanece igual siempre. Esa sabiduría alta y perfecta se mantiene siempre. Y siempre va a ser igual, generación en generación, no importa el tiempo. Y lo único que puede mostrarte el bien del mal y lo que estaba bien y lo que estaba mal es el tiempo mismo y las semillas que recoges por tus decisiones. No, los caminos del Señor y pensamientos del Señor siempre van a ser más altos y superiores que los nuestros. Sí, esto es un consejo que te voy a dar y que ya tú lo sabes. Si te encuentras discrepando con Dios en algo, el que está mal eres tú, no Dios. Siempre va a ser así. No hay excepción, siempre va a ser así. Entonces, si usted sabe que 1 más 1 son 2, si usted lee algo en la palabra y usted no está de acuerdo, ¿qué significa? Tú estás mal y tienes la oportunidad de corregir tu camino, si sabes lo que la palabra te enseña que está bien. Salmo 51:4, este es David reconociendo su pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo cuando hablas y tenido por puro cuando juzgas. ¿Qué te ayudaría a ti hoy a identificar si es miedo, si es rebelión, si es necedad, lo que está guiando tus decisiones hoy en vez de fe y de obediencia ciega a la palabra de Dios? ¿Cómo reconocerías tú y yo hoy que una decisión que estamos tomando o que acabamos de tomar o pretendemos tomar está siendo motivada por rebelión contra Dios, necedad, rebeldía, y no más bien una fe en el Dios de bendición? Bueno, yo diría, número 1, si no has estudiado lo que la Biblia dice sobre la decisión que vas a tomar, posiblemente vas por mal camino. Número 2, si no has pedido consejo sobre la decisión que vas a tomar. Dice la Biblia, y no es una promesa, pero dice que funciona casi en todos los casos, que en la abundancia del consejo hay la sabiduría. Si el versículo es cierto y decía que el temor de Dios es el inicio para llegar al conocimiento, entonces una devoción a Dios es lo que te debe de mover. Si no estás practicando esa devoción, posiblemente vas a encontrar conocimiento, pero no el de Dios y no lo que es sabio, y vas a recoger los frutos de eso. Los creyentes somos llamados a vivir en temor al Señor, no al mundo, en sumisión a la voluntad de Dios, no a nuestros deseos, ni a la presión de la otra gente. Muy bien, dicho eso, entonces nuestro pecado se opone al plan de Dios, a los propósitos que Dios tiene en nuestra vida.
confía en los propósitos de Dios para tu vida. Son planes superiores, son planes y diseños superiores a lo que tú puedas formar. Dios interviene a pesar de nuestro pecado para preservar sus promesas. Mira el versículo 13 en adelante. Dice: pero Dios vino a Abimelec en un sueño. Entonces Abraham pecó, Sara pecó, pone en peligro completamente la promesa que quería traer al mundo, la bendición de Cristo a todo el mundo, y también la provisión completa que tenía para Abraham. Pero entonces Dios interviene y viene en un sueño donde Abimelec, versículo 4, pero Abimelec no se había acercado a ella y dijo: en el 3, pero Dios vino a Abimelec en un sueño y le dijo: tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Aquí Dios se está presentando en este versículo como el que tiene el control de la vida y de la muerte, el que tiene la capacidad de quitar y de dar vida. Lo hace con la promesa de bendición. Le dice: yo te voy a proveer y serás de bendición. Entonces Abraham sabe que Dios tiene control de su vida, de la vida y de la muerte, no tiene por qué temer. Pero en el mismo momento le dice a este señor: usted se tomó una mujer casada, vas a morir, punto. Y se lo promete. Tomaste posesión hiciste de tu esposo una mujer casada, muerto. Si ustedes se van al final de la historia, dice que todas las mujeres de la nación de Abimelec, inmediatamente castigo por eso que él hizo, no pueden tener hijos. Todas fueron declaradas infértiles. Entonces Dios se está presentando como el que tiene el poder de la vida para dar vida, para hacer vida nueva o para quitar la vida. Ahora dice: eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Pero Abimelec, versículo 4, no se había acercado a ella y dijo: Señor, ¿vas a destruir una nación aunque sea inocente? No me dijo él mismo, Abraham: esta es mi hermana. Inclusive ella también me dijo: este es mi hermano. Entonces, en la integridad de mi corazón, con manos inocentes, es que yo la tomé como esposa. Entonces Dios, versículo 6, en el sueño, le dijo: sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y además, yo fui el que te guardé de pecar contra mí. Por eso no te dejé que la tocaras. Ahora pues, devuelve a la mujer al marido, porque él es profeta y él va a orar por ti y por su oración vivirás. Pero si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. El Dios de la vida y el Dios de la muerte, confrontando a Abimelec con su pecado, independientemente que lo supiera o no, estaba en pecado. Aunque le hubieran mentido o no, estaba en pecado. Y el pecado de Abimelec le trajo consecuencias a todas las mujeres de su nación y le iba a traer muerte a todos los suyos. Entonces vean a Dios interviniendo para poder lo que por rebeldía y necedad hizo Abraham y Sara. Él se mete para hacer posible sus propósitos y va a hablar con Abimelec por medio de un sueño. Versículo 8. Abimelec se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos y relató todas las cosas que había oído a ellos, y los hombres se llenaron de temor de gran manera. Entonces lo que vemos es a Dios interviniendo a pesar del pecado de Abraham y Sara, a pesar del pecado de Abimelec de tomar a Sara casada, y lo hace control para poder ejecutar sus propósitos. Entonces ese es un principio que de fijo está presente hoy activo también. Como a pesar de que tú y yo a veces en nuestra falta de fe le desobedecemos, pero porque Él quiere que se dé un propósito suyo en nuestras vidas, interviene, a pesar de que nos paseamos en todo, a pesar de que desconfiamos completamente, a pesar de que hayamos confiado y nos hayamos rebelado contra Él.
Y Dios en su gracia interviene y nos da de ese favor que no nos merecemos por la desobediencia, y aún así logra sus propósitos a través de nosotros. Mira, segunda de Timoteo. Dice, si somos infieles, segunda de Timoteo 2:13, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. En Cristo nuestros pecados han sido perdonados, pero porque estamos aquí en la tierra todavía en lucha con nuestro pecado, le desobedecemos, pero aún así Él dice que aunque tú me seas fiel, yo estaré ahí fiel. Ahora, eso no anula las consecuencias de nosotros pecar. Si nosotros pecamos, normalmente trae consecuencias espirituales, físicas, materiales, emocionales, intelectuales. Pero aún así Él se declara: y ahí estaré contigo, fiel a ti, para ayudarte a enfrentar las consecuencias de tu pecado. Saben, yo he visto mi propio pecado y he visto el pecado de muchos hombres y mujeres delante mío. Veo mi pecado diario, veo las personas que he pastoreado en los últimos 20 años, y cuando veo los actos de pecado, de rebeldía más grandes en aquellos, en mí o en aquellos que lo han hecho mientras he sido su pastor, también he visto la gracia de Dios poderosa manifestándose en sus vidas, usando su arrepentimiento, su humildad, su negarse a sí mismo, venir delante de Dios, enfrentar su pecado, sus consecuencias, pero también seguir confiando en Dios. Y uno puede ver cómo Dios les ha sido fiel. Inclusive matrimonios que han pasado por infidelidad, después de la infidelidad, su matrimonio ha sido más fuerte que nunca, porque se presentaron y se quebrantaron delante de Dios, y Dios los levantó y los sanó y hizo su matrimonio algo mucho mejor de lo que era antes del adulterio. Hombres, mujeres entrando en el horror de las drogas, y Dios rescatándolos de allí, hombres rescatándolos de allí. Me acuerdo una hermana que quedó embarazada fuera del matrimonio, y ella se prestó para que el Señor trabajara en ella, y luego el Señor vino y le trajo un hombre de Dios, y formaron el hogar junto con ese bebé, y hicieron algo precioso. El Señor, la gracia ahí trabajando, y restauró lo que había sido recolectado de su propio pecado, y Dios llevó esa relación a una preciosa relación como nunca he visto. Cuando somos infieles, Dios permanece fiel. Eso debiera de traernos esperanza y seguridad, no como para dar por sentado la gracia de Dios, no como para amar el pecado, pero para saber que en nuestra debilidad aún así tenemos esperanza. Mira en Romanos 8:28, dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas le cooperan a bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a su imagen. Hasta cuando hacemos las cosas mal, Dios ha hecho una promesa de utilizar las malas decisiones y volverlas para nuestro bien, y usar eso para transformarnos y traer bendición a nosotros y a los demás. Saben, Dios usa la restitución por nuestro pecado de manera que honre la palabra de Dios. La restitución, y es algo que vemos aquí en el texto, restitución por nuestro pecado a otros, honra la palabra de Dios. Mira el versículo 18 y vas a ver cómo Dios guía a este señor a hacer restitución por su pecado contra Abraham y Sara. Y mira lo que hace, y esto es un concepto muy importante a enseñar hoy. Dice versículo 8: Abimelech se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos y delató todas las cosas que había oído a ellos, cómo él pecó contra Dios, lo que se le había dicho, lo que se le había mentido a él, pero cómo también él pecó contra Dios, lo que Dios lo
amenazó y lo puso muy claro, con una advertencia muy clara de vida y de muerte. Él ahora entendió lo que le estaba pasando al pueblo. Dice, entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben de hacer. Versículo 10, Abimelech añadió a Abraham, le dijo, ¿qué has hallado para que hayas hecho esto contra nosotros? Versículo 11, Abraham respondió, porque me dije sin duda no hay temor de Dios en este lugar y me van a matar por causa de mi mujer. Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Ella vino a ser mi mujer. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, este es el favor que me harás. Cualquier lugar que vayamos dirás, mentirás y dirás que este es mi hermano. Entonces Abimelech tomó ovejas, vacas, siervos, siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Entonces le dijo, Abraham, he pecado contra ti, me mentiste, pero aún así me puse en una posición de pecado y Dios me castigó. Ahora vengo delante de ti a decirle a todo el pueblo que yo no la he tocado sexualmente, que está pura. No, nunca la toqué. Por lo tanto, te la devuelvo, te doy este dote, te doy estas pertenencias y por favor, espero que puedas perdonarme y que no haya ningún problema entre tú y yo. Restituye por el pecado cometido. Sigue el versículo y dice, entonces Abimelech, el 15, y le dijo a Abimelech, mi tierra está delante de ti, puedes vivir donde quieras. A Sara le dijo, mira, he dado a tu hermano 1000 monedas de plata. Esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo, y ante todos quedas vindicada. Lo que hace Abimelech es restituir a Sara y Abraham por su pecado contra ellos. Y lo hace con tierra, con dinero, pero también confesándole a todos y dejando el honor de Sara intacto delante de todas las personas, para que ella pudiera seguir su vida de una manera intachable delante de Dios. Moisés escribe Génesis, pero también escribe Levíticos y Deuteronomio, que es la ley. Y en la ley, en un montón de pasajes, inclusive en Éxodo, hay un montón de artículos de restitución. Por ejemplo, si una persona le roba a otra persona dentro del pueblo de Dios, esa persona tiene que devolverle el doble de lo que le robó. Si 2 hombres se pelean físicamente en la ley y de pronto uno de los hombres moría, entonces el otro tenía que pagarle a la viuda una cantidad de dinero, restituir por el pecado hecho por el pleito. Si 2 hombres se peleaban y había una mujer embarazada, y por ese pleito afectaban el embarazo de la mujer, tenían que restituir su pecado delante de la familia y darle una serie de bienes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el principio de hacer eso? La restitución lo que buscaba era como dar un ejemplo de lo que hace una persona arrepentida por su pecado. Porque cuando uno está arrepentido, uno está dispuesto a restituir, a reparar, a reponer. Si yo, por ejemplo, ¿cómo se dice cuando uno habla de los demás? Algo no cierto, digamos calumnia. Que hablé de este hermano y dije cosas a los demás que no eran ciertas. Y me convenzo de que era pecado contra Dios. Entonces, ¿qué notaría que en realidad estoy arrepentido? Entonces, buscar restituir lo que deshonré. Entonces iría donde esta persona, tendría yo, si hay arrepentimiento y hay un deseo de ser restaurado, le confesaría a la persona lo que dije, lo que hice, le pediría perdón, recibiría su perdón, pero luego necesito ir y reparar y decirle a las personas que les dije la mentira y decirles, no es cierto lo que dije, era una mentira. ¿Me perdonan? Restituir. Entonces la restitución, lo que muestra en el Antiguo Testamento, lo que hace es un ejemplo de estar arrepentido, de querer ser restaurado, de querer ser mejor, de querer cambiar. Es un ejercicio de lo que es justo, es ejercer lo que es justicia divina, es mostrar un respeto por la ley de Dios, es actual, de hecho es amar
la esperanza que yo pueda ser restaurado y que las otras personas que agredí sean restauradas. El mejor ejemplo es Zaqueo en el Nuevo Testamento. Este era un recolector de impuestos. Entonces este señor le sacaba la plata a los más pobres y a los más ricos judíos y se los llevaba a Roma. Los extorsionaba, les mentía y tras de eso se hacía rico. Era un judío que extorsionaba y explotaba su propia gente para que los romanos tuvieran plata, pero ahí mentían, a los pobres los dejaban sin nada, ¿verdad? Una serie de injusticias. Y cuando conoce a Jesús, Zaqueo parece arrepentirse y mira lo que dice. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: dijo a Jesús el Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré duplicado. 4 veces lo que les quité se los voy a dar. Entonces Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. La restitución le mostró a nuestro Señor Jesucristo que este señor estaba realmente arrepentido. Mira Miqueas 8:6-8. Él ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia y amar la misericordia y andar humildemente ante tu Dios. Mis hermanos, ¿cómo podría verse la restitución hoy cuando hemos hecho un mal contra alguien, cuando hemos pecado contra alguien? ¿Cómo luciría esa restitución? Porque es a veces fácil decir: lo siento, discúlpeme, en vez de hacer lo que es recto y lo que uno debe de hacer. Y yo creo que un pasaje que habla de esa restitución hoy para el Nuevo Testamento es Mateo 5:23-24. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda delante del altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve primero, reconcíliate con tu hermano. Eso quiere decir, haz todo lo que está en tu capacidad. O sea, usted no puede hacer nada que no esté en su capacidad, ni está siendo llamado a hacer algo que no está en su capacidad. Pero lo que esté en tu capacidad, dice, hazlo, reconcíliate con tu hermano, el que tiene una queja contra ti. Queja quiere decir de que esa persona cree que has pecado contra ella. Y esto se puede hacer solamente si reconocemos que hemos pecado contra ellos. Si creemos de que no hemos pecado contra ellos, no va a haber restauración. ¿Y para qué hacer restitución? Más bien tenemos que esperarnos y venir delante de Dios y confesar y pedir al Señor que nos revele lo que hemos hecho mal. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Está diciendo: prefiero que no me canten los domingos, pero que se pongan en paz con los que ustedes han pecado en contra. Eso es lo que está diciendo. Prefiero que no me oren, prefiero que no me lean la Biblia todas las mañanas, ni que se memoricen la Biblia, si hay uno solo con lo que ustedes han pecado en contra y no han confesado su pecado delante de ellos, ni les han pedido perdón, ni se han puesto en paz, ni han restituido lo que han afectado. Una hija y un hijo que hayan deshonrado a padre y madre y que caminan sin venir y pedirles perdón por lo que han hecho en contra de ellos. Un esposo y una esposa que hayan pecado contra esposa, ya sea en falta de liderazgo, ya sea en fidelidad, ya sea en pureza. Dios prefiere que no le adoremos y que más bien pongamos en pausa esa adoración, porque si hay eso activo, sin confesar delante de Él, ni venir a poner en paz con los demás, esa adoración es falsa, no es sincera y no es verdadera. Esto es terrible lo que acabo de decir. ¿Por qué es terrible? Porque yo soy el que viene a enseñárselos a ustedes. Lo primero que el Señor me está enseñando es: ¿y yo qué? Y por supuesto que te está enseñando a ti: ¿y tú qué? Entonces la pregunta para Manrique Salazar es: si esto es cierto, ¿hay alguien que yo necesito reconciliarme hoy para honrar
la palabra de Dios en esta mañana? Y la respuesta es sí, yo sé. Y no puedo tardar. Pero tú tampoco. ¿Quién? No doy por sentado que hay alguien, o sea, solo tú lo sabes. Si estás siendo humilde delante del Señor, ¿has pecado contra alguien? ¿Hay alguien que tiene una queja contra ti? El Señor te está llamando en esta tarde a honrar su palabra y venir y reconciliarte con esa persona hasta donde esté en tu capacidad. Un corazón arrepentido responde con oración. Mira los últimos 2 versículos y con esto cierro. Dice, Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervas, y pudieron tener hijos. Versículo 18. Porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelech por causa de Sara, mujer de Abraham. ¿Por qué es significativa esta oración de Abraham? ¿Qué revela una oración sobre el arrepentimiento y restauración de Abraham? A Abraham se le había prometido: el que te maldiga, yo maldiciré, y el que te bendiga, yo bendeciré. Entonces Abraham sabe que Dios maldijo a Abimelech y a todas esas mujeres por causa de su propio pecado. Entonces posiblemente Abraham vino y oró al Señor y le pidió perdón al Señor, y le pidió perdón a Abimelech, y le pidió perdón a la nación, y le pidió, intercedió por Abimelech y todas las mujeres, y le dijo: por favor, sánala, Señor, es mi culpa, fue mi pecado, perdóname, por favor, tráeles restauración. E intercedió por aquellos contra los que pecó, y Dios respondió su oración y dice que los sanó. Mira Santiago, dice: es el caso específico para nosotros hoy. Por tanto, confiesen en sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Está diciendo, si usted pecó contra alguien, vaya y confiésele su pecado y luego ore por él o por ella, y que él y ella puedan orar por usted para que venga sanación. El poder de la palabra de Dios llamándonos en esta mañana a considerar nuestros pasos. Salmo 32, 5 y 6 dice: te manifesté mi pecado, este es David, y no lo encubrí. Confesaré mis transgresiones al Señor. Y dice: y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Mis hermanos, posicionalmente nuestros pecados han sido perdonados. No nos cuentan para salvación, porque Cristo es el que hace posible nuestra salvación. Pero nuestro pecado afecta nuestra comunión con Dios, y Dios nos pide que confesemos nuestros pecados delante de Él y que hagamos restitución y que busquemos restauración con aquellos contra los que hemos pecado. Esto es un llamado hoy el Señor está haciendo en esta tarde a no dar por sentada su gracia trabajando en nosotros, su favor no merecido que está en despliegue de distintas maneras. No darla por sentada, sino más bien hablar, presentar nuestros corazones delante del Señor, tú, yo, con el Señor, y pedirle: Señor, déjame ver tu pecado como mi pecado, como tú lo ves. Permíteme odiarlo como tú lo odias. Y si tengo que traer restauración a alguna relación, Señor, déjame verlo, déjame perseguirlo y déjame resolverlo. Amén. Vamos a orar.